verídica, una historia real de una persona, de una familia, la familia de los Ten Boom, ¿sí? En especial de una nena, de una mujer llamada, ahí dice Corrie Ten Boom, pero ¿cómo se pronuncia? ¿Alguien sabe cómo se pronuncia? Corrie Ten Boom. Bueno, vamos a pronunciarla así porque no sabía mientras leía la lección, me resultaba muy difícil pronunciar el nombre. Pero yo quiero, antes de empezar a hacer, preguntarle a Luca si le fue fácil contar la lección. ¿Sí o no? Más o menos. ¿No? A mí también me está pasando lo mismo. No sé si al profe Luca, al profe Tommy le resultó fácil o más o menos. Complicado, dice. Sí, muy complicado, no porque la historia es muy rica, muy buena y tiene muchas enseñanzas para nuestra vida, pero yo creo que también a nosotros nos cuesta contar este tipo de historia porque estábamos acostumbrados a las historias bíblicas, ¿sí? Y esta historia misionera está contada y narrada de otra manera. Aquellos que son papás, yo todavía no, pero quizás están más, o mamás, quizás están más acostumbrados a contarle un cuento a sus hijos, a sus nietos, y le es un poco más fácil, pero a nosotros, a Luca, a Tommy y a mí, que todavía no somos papás, yo estoy ahí cerquita, pero me sirve a mí también para aprender, ¿no? Bien, lección número 3, a ver cómo pasó esto, así. Bien, ¿qué vemos ahí? Una escuela. ¿Qué pasa si yo le pregunto y le digo, si tuvieran la posibilidad de no ir a la escuela? Eh, algunos, algunos estarían contentos, ¿no? Porque decía, bueno, ahí está, Héctor dice que estaría contento, pero bueno, imaginemos que tenemos la posibilidad de no ir a la escuela. Tendríamos tiempo de dormir hasta más tarde, eh, igual te hacen levantar a las 8:30. Tendríamos tiempo de jugar mucho más tiempo, pero no tendríamos la posibilidad de aprender matemática, no tendríamos la posibilidad de aprender geografía, historia. Y si nosotros tenemos unos ahorros en casa, no podríamos contarlo porque no hubiéramos aprendido a contar, a multiplicar, a sumar, ¿sí? Pero en la escuela te enseñan muchas cosas que son útiles y que nos preparan para la vida, ¿sí? Cuando queramos ser grandes, podemos soñar con ser ingenieros, doctores, maestro mayor de obra, lo que se nos ocurra o lo que nosotros queramos ser, podemos estudiar. Eso nos enseña la escuela, nos prepara para el futuro, ¿sí? Pero hay otra escuela, la cual se trata esta tarde, la lección, ¿sí? Se llama la escuela de Dios, ¿sí? La escuela de Dios se trata donde Dios es nuestro maestro. Dios es nuestro maestro y en la escuela de Dios podemos aprender en un lugar como este, la actividad de donde hay maestros que le enseñan sobre la palabra de Dios, pero también la escuela de Dios dice que podemos aprender en los momentos buenos o en los momentos malos de nuestra vida. En los momentos más difíciles de nuestra vida, nosotros en la escuela de Dios también podemos aprender. Y ahí vemos nuestra, ¿cómo se dice? Anfitriona, la que hoy estamos contando la historia. Ahí está Corrie Ten Boom, ¿sí? Está acostada en una cama. Dice que ella también aprendió en la escuela de Dios en los momentos buenos y en los momentos difíciles. Ella estaba en uno de los momentos difíciles. Dice que fue al médico y el médico le contó que tenía tuberculosis. Recuerden que esta historia ¿cómo se puede decir? Fue vivida mucho antes de la Segunda Guerra Mundial, o sea que tiene años y años, ¿sí? Entonces estaba Corrie Ten Boom y dice el médico que le dio tuberculosis. Y en ese momento esa enfermedad llamada tuberculosis no era fácil de curar. Entonces lo único que le llegó a decir el médico de Corrie, anda a tu casa y descansar. Trata de descansar lo que más pueda. Entonces Corrie, frustrada, con mucho miedo, asustada, se fue a su casa, como dijo el médico, y se fue a descansar, ¿sí? Y ¿qué pasa cuando una persona está enferma? Empiezan a llegar los mensajitos, empiezan a llegar las llamadas, empiezan a visitarnos las personas que nos quieren, ¿no? Empiezan a preguntar, che, ¿cómo estás? ¿Cómo te levantaste hoy? ¿Estás bien? ¿Estás mal? Sí. Bueno, escucha, bien. Pero pasado el tiempo, dice que Corrie se empezó a quedar sola, ¿sí?
esas amistades, esas personas que iban a visitarla poco a poco, se fueron yendo, se fueron separando y empezó a quedarse sola. Y Cori estaba, pero muy enojada con Dios, ¿sí? Porque decía, pero Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué tengo que estar enferma y por qué tengo que estar sola? Y como Cori fue a la escuela de Dios, dice que Cori también aprendió a dar gracia a pesar de las dificultades, a pesar de los momentos malos, ella aprendió a dar gracia. ¿Cuántas veces te has sentido algo parecido? ¿Has estado enfermo o has estado en una situación difícil y no te ha visitado nadie, no te ha llamado nadie, no te ha preguntado cómo estás? ¿No te has sentido algo así en algún momento? Yo sí. Yo sí, en algún momento me he sentido así y también quizás he renegado como Cori, ¿no? Y he dicho, Dios, pero ¿por qué me haces esto a mí? Y empiezo a cuestionarle a Dios, ¿no? Dice que Cori, cuando pasó este periodo de que ella está enferma, volvió a ir al médico para hacer un control, para seguir viendo de qué manera proseguir. Y dice que el doctor le dijo, mira Cori, no tenés tuberculosis. ¿Sabe qué tenía? Cori tenía apendicitis. Esos eran los dolores que le causaba a Cori. Entonces dice que sanaron a Cori, le hicieron una operación y ahí al poco tiempo Cori ya se puso bastante bien. Y en la escuela de Dios aprendemos en los momentos malos y en los momentos difíciles. A pesar de eso, damos gracia a Dios y aprendemos a recibir, ¿no?, las bendiciones también de parte de Dios. Ahí podemos ver a una de las hermanas de Cori, llamada Betsy, ¿sí? En la primera lección, el profe Tommy nos dio más o menos cuál era el árbol genealógico de la familia de los Ten Boom, y Betsy era una de las hermanas de Cori. Y dice que Betsy enseñaba en las escuelas bíblicas, ¿sí?, en la escuela dominical, así como los domingos o como el día de hoy, puede venir una maestra o maestro a enseñarle a ustedes la lección. Dice que Betsy enseñaba mucho todos los domingos y le pidió a Cori que por favor si le podía acompañar en una de las reuniones. Cori ya iba a la escuela de Dios, Cori sabía muchísimas lecciones y la lección que le tocó compartir era la lección de la alimentación de los 5.000. Y Cori dijo, esa lección es bastante fácil para mí porque ya me la sé, la tengo ahí, la tengo fresquita. Entonces se animó a contarle, pero Cori se preguntaba, ¿contaré la lección tal cual como lo cuenta Betsy? Dice que Betsy cada vez que contaba la lección, los chicos quedaban muy atentos y les gustaba un montón. Entonces Cori se animó y fue a contarle, y adivinen cuánto duró contando la lección. Dice esta historia que duró solamente 5 minutos. Oh, 5 minutos, una historia bíblica. Yo supongo que debe haber pasado al frente y hablado así rapidísimo. Dice que Cori se sentía frustrada, estaba desanimada, y Betsy agarró la historia bíblica y tuvo que contar de nuevo. Los chicos estaban sorprendidos preguntándose qué pasó, la historia duró poco. Entonces Cori, desanimada así, fue Betsy, la consoló y le dijo que no se desanime. Y la historia continúa diciendo que Cori agarró, se fue afuera, se recobró de ánimo, de fuerza y fue a buscar una amiga que enseñaba en las escuelas públicas las historias bíblicas. Dice que le pidió por favor a esa amiga que le dé la oportunidad de enseñar una vez a la semana para aprender bien a contar las historias bíblicas. Y dice que Cori empezó allí a tal punto que a todos los chicos les gustaba cómo Cori contaba la lección, cómo Cori transmitía las lecciones bíblicas de la palabra de Dios. A tal punto, dice que Cori consigue un permiso especial, ¿sí? Dice que, me imagino yo que debe ser el municipio o alguien de ahí de la ciudad, que le dio un permiso especial para poder contar en todas las escuelas públicas. Entonces, una de esas escuelas públicas en la cual contaba Cori es una escuela especial. No sé cómo se dice el día de hoy, pero yo me acuerdo que antes le llamaban escuela especial. Aquellas personas que tenían problemas de aprendizaje, problema de algún tipo de discapacidad, tenían problemas y le llamaban escuela especial. Dice que ahí Cori iba y enseñaba las historias bíblicas.
Y dices que esas personas que les costaba mucho aprender matemática, les costaba mucho aprender geografía, quizás no podían entender cómo sumar, cómo restar, pero sí entendieron de que a Dios no le gustaba las cosas malas, no le gustaba el pecado, y entendieron que Dios los amaba a cada uno de ellos, porque habían entendido que el Señor Jesús había venido a este mundo a morir por cada uno de nuestros pecados. Y le hago una pregunta, ¿será que esas personas especiales habrán entendido porque Cori era muy buena para enseñar? ¿Por qué se imaginan que ellos entendían muy bien las lecciones bíblicas? A ver, Lichi, prestaron atención, puede ser. Dice esta historia y dice la palabra de Dios que ellos aprendieron las lecciones bíblicas, pero no porque Cori enseñaba muy bien, no porque el profe Luca o el profe Tommy o yo mismo o los distintos profes te podamos transmitir, sino porque ellos habían entendido del mensaje, habían entendido que el Señor Jesús tenía que entrar en su vida y el Espíritu Santo, en la cual viene a reinar en nuestra vida, es quien nos ayuda a entender todas las verdades bíblicas, todas las promesas, todas las lecciones. Es el Espíritu Santo que nos ayuda a nosotros a entender cada una de esas verdades. Y como vemos que Cori no podía quedarse quieta, empezó a enseñar en la iglesia también. En las reuniones normales que nosotros tenemos los domingos acá, hay nenes que no pueden entender muchas veces la palabra de Dios que se predica allá al frente, y hay un tiempo especial para ello a la par, ¿sí? Para poder enseñarle de la palabra de Dios de otra manera. Y eso hacía Cori ten Boom, ¿sí? Había separado un tiempo para enseñar los domingos a cada una de esas personas especiales. Y los hermanos de las iglesias dicen que se maravillaban de tal manera que veían cómo esas personas, o esos niños también, porque también pueden ser personas grandes con algún problema de aprendizaje, cómo amaban y cantaban al Señor Jesús. Bien, ahí vemos una escuela y ahí vemos la iglesia, donde Cori enseñaba en la escuela pública y también en la iglesia. Pero Cori no se podía quedar quieta, ¿sí? Acá vemos a Cori tratando de arreglar un reloj. ¿Y quién era el relojero de su casa? Su papá. Dice que llegó y le pidió a su papá: papá, enséñame, quiero aprender a reparar los relojes, quiero aprender a ser como vos. Dice que su papá, con todo el ánimo del mundo, le llegó y le dijo: te voy a enseñar de tal forma que seas mejor que yo. ¿A quién no le gustaría que venga papá o mamá y te diga: mira, te voy a enseñar para que seas mejor que yo? Dice que Cori aprendió a reparar relojes de tal manera que consiguió un certificado, ¿sí? Fue la primera mujer en Holanda en conseguir un certificado en reparación de relojes, ¿sí? Y ella lo tomó como si fuera la escuela de Dios. Dice que reparar relojes para ella era una preparación para el ministerio, una preparación para el servicio a Dios, porque reparar relojes no era fácil. Imaginen esa pieza chiquita y tratar de meter los repuestos ahí. ¿Cómo estaría la mano? Difícil, ¿no? Porque tenés que meter cosas pequeñitas en esos lugares. Dice que Cori trataba de practicar y tenía que tener mucha paciencia. Y ustedes saben que para el servicio de Dios también tenemos que tener esa virtud. Para servir a Dios también tenemos que tener mucha paciencia, mucha concentración, y debemos prepararnos. Y Cori se estaba preparando para el servicio hacia Dios a través de esta profesión, ¿sí? Relojera, la primera mujer relojera en Holanda. Y pasaron los años y muchas cosas cambiaron en la casa de los ten Boom. Recuerden que la casa de los ten Boom estaba lleno de personas, ¿sí? Era una familia muy, pero muy grande. Dice que al poco tiempo las tres tías mueren, ¿sí? Y la mamá generalmente estaba muy enferma y también muere. Y el hermano y la hermana se casan y llegan a tener hijos. Y poco a poco solamente don ten Boom y también Cori y Betsy, la hermana,
pasan a quedarse solo en la casa. Y otra vez se preguntaba por qué nos quedamos solos, ¿sí? Y al poco tiempo viene el hermano mayor y le dice, tengo una buena noticia. Hay unos misioneros que quieren viajar a Indonesia y no pueden llevar a sus hijos, porque en Indonesia no hay escuela quien los enseñe. Entonces otra vez la casa de Lotembún se llena de chicos, se llena de personas, y había 3 niños que se quedan a vivir en la casa de Lotembún. El varón se llamaba Hardy, la nena se llamaba Puk y la otra hermana se llamaba Han. Así que al poco tiempo la casa de Lotembún llegó a llenarse de gente nuevamente y era una familia feliz. Y ahí podemos ver las 2 nenas, eran 3, el varón y 2 nenas. Y ahí podemos ver las 2 nenas y nos dice esta historia bíblica, esta historia misionera, que Betsy se ocupaba de la cocina y se ocupaba de la ropa de todas las personas que se encontraban allí en casa. Le preparaba las mejores comidas, le preparaba cualquier tipo de comida con tal que alcancen para todos. Recuerdan que en la lección número 1 o número 2, cuando recibían visita, dice que a la sopa le echaban más le echaban más agua para que pueda llegar hacia todo, para que a nadie le falte la comida, ¿no? Bueno, Betsy se encargaba de eso. Betsy se encargaba de tejerle, de coserle los vestidos a estas nenas, y dice que Dios nunca le hacía faltar nada. Y don Tembún, el papá de Cori, estaba tan contento de tal forma que se maravillaba de esos niños porque eran obedientes, no hacían nada malo, y dice que Cori se sonreía y estaba un poco sorprendida porque dice, el amor es ciego, porque recientemente acababan de castigar a Puk, a una de las nenas que están ahí en la foto, porque dice que en su corazón sentía odio, ¿sí? Sentía odio por una otra nena que se llamaba Tini, que vivía también en la casa de Lotembún. Recuerden, la casa de Lotembún estaba llena de personas. A tal forma que dice que Cori fue y la encaró a Puk y a preguntarle qué es lo que estaba sucediendo. Y le predicó, ¿no? Y le dijo, toda aquella persona que tienen a Cristo en su corazón, reina el amor de Dios. Entonces no podemos odiar a una persona. Entonces Cori le habló a Puk y le dijo que tenía que pedir perdón. ¿Odias a alguien? ¿Aprendiste a amar? ¿Aprendiste a perdonar? ¿No te ha pasado alguna vez que has venido acá triste porque había pasado con un compañerito algo, o en la casa pasó algo con papá y mamá? Bueno, esta historia nos enseña que nosotros tenemos que hablar con Dios y tenemos que pedir perdón, y que nos enseñe a amar de la manera que Él ama. Busca en la Biblia, 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 15. Y el que no tenga Biblia puede leerlo allí del proyector. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 15. Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 15. Dice así, mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procurad siempre lo bueno los unos con los otros y para con todos, ¿sí? Si nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos que procurar hacer lo bueno para con todos, ¿sí? Los unos con los otros, ¿sí? Mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal. Y yo juego mucho con ustedes al fútbol. ¿Qué pasa muchas veces cuando un compañerito viene y se le va la patita? Automáticamente vamos y respondemos mal por mal, ¿no? En vez de perdonarlo, ahí nomás, pum, le damos otra patadita. Y dice la palabra de Dios que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino siempre lo bueno, los unos con los otros y para con todos. La historia sigue así. Como Cori no podía estar quieta, en la casa de Lotembún no había para aburrirse, ¿sí? Y dice que Cori fundó y realizó muchas fundaciones. Una de esas fundaciones se llamaba la Fundación de las Chicas, ¿sí? Donde podían asistir distintas chicas a las actividades
y podían ir ahí y aprender inglés, aprender gimnasia, aprender natación, muchas cosas por hacer. Y en especial en ese club, en esa fundación, dice que una de las cosas más importantes que se hacía era hablar sobre Jesús, ¿sí? Llegaba un tiempo donde Cori juntaba a todas las chicas y podían escuchar el mensaje de salvación. Y dice que muchas de esas chicas iban solo por divertirse, ¿sí? Iban solo por la comida, iban solo por pasar un buen momento. Y yo me pregunto, ¿eso pasará acá? Yo vengo solo por el fútbol, vengo solo por el concurso, o vengo solo por pasarla bien, vengo solo por el pancito con manteca y dulce de leche. Pregúntate a vos mismo, ¿venís por eso o no? Y dice que esta chica, las chicas que iban al club, iban por ese motivo. Y había una mujercita, una niña que se llamaba Annie, y dice que iba solo por eso. Pero ahí fue donde ella escuchó por primera vez hablar de Jesús. No le interesó para nada, ¿no? Pero fue allí donde escuchó por primera vez hablar de Jesús. Y dice que se había enojado muchísimo con su profesor de gimnasia a tal punto que agarró y tomó venganza. Agarró y le llenó de agua los zapatos, le puso pegamento al asiento, le puso pegamento a la ropa, y Cori tuvo que castigarla, tuvo que suspenderla por 3 semanas, ir y acercarse al club de la chica. Pero esta nena al otro día apareció de nuevo. Estaba allí en el club, desobediente, a pesar de que había sido suspendida, ella estaba allí. Y dice que Cori no le dijo nada, pero como no se podía quedar quieta en ese club, se hacían campamentos, ¿sí? Se hacían, así como nosotros fuimos a usted, ¿quién fue a algún campamento alguna vez acá? ¿Son de un día, de 2 días, de cuánto? De varios días, ¿no? A veces 3, a veces 4. Entonces, vamos a campamento y hay momentos especiales en los campamentos donde se habla de Jesús, donde se habla de la palabra de Dios, ¿sí? Dice que allí en el club, en el campamento, hicieron una fogata y se sentaron todos allí a la vuelta y empezaron a hablar de Jesús. Y Annie se empezó a dar cuenta de los problemas que tenía en casa, ¿sí? Y Cori tuvo que hablar con ella y le dijo que cuando tengas problemas y no encuentres solución, puedes contarle a Jesús. ¿Por qué? Porque Él tiene tu pasado, Él tiene tu presente y Él tiene tu futuro en sus manos, ¿sí? Y ahí podemos ver a Annie triste, con problemas, seguramente su cabeza pensando en muchas cosas, pero Cori se había acercado a decirle que puede orar hacia Dios y pedirle perdón por sus pecados, pedirle que entre a reinar en su vida. Y dice que a partir de ese momento Annie confió en el Señor Jesús y cuando ella se sentía triste, se acordaba de las cosas que le había enseñado Cori, ¿sí? Dios tiene tu pasado, tu presente y tu futuro en sus manos. Y se me viene a la mente ahora un versículo, buscá, no está ahí, pero buscá Juan capítulo 10, versículo 28. Simplemente como agregado, Juan capítulo 10, versículo 28, esperemos que sea ese. San Juan, sí, San Juan capítulo 10, versículo 28, y dice así, San Juan, y yo le doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie la arrebatará de mi mano. Aquellos que somos hijos de Dios, estamos en la mano de nuestro Dios. Imaginen si alguien pudiera abrir la mano de nuestro Dios. No existe tal persona para ganarle al Dios todopoderoso que tenemos. Nadie la arrebatará de mi mano, dice nuestro Dios. Y estaba allí Annie confiando en lo que Cori le había contado. Ahora te hago una pregunta. Ahí está. Él tiene en sus manos tu pasado, tu presente y tu futuro. ¿Te has sentido triste alguna vez? Sí, ¿no? Yo creo que muchas veces nos hemos sentido tristes por alguna cosa que ha pasado en casa, por alguna cosa que ha pasado en la escuela, o por cualquier situación en la calle, o con papá o con mamá, ¿sí?
seguramente no hemos sentido triste, pero en la escuela de Dios, en esos momentos de difícil de nuestra vida, podemos aprender también de Dios. Ahí podemos ver, ¿qué dice ahí? Segunda Guerra Mundial. A pesar de que ellos estaban aprendiendo en la escuela de Dios, dice que cuando ellos estaban en el club, se acercó la Segunda Guerra Mundial y ya no podían asistir al club, ya no podían participar de los distintos eventos porque el lugar donde ellos vivían, que era Holanda, no podían hacer nada porque Holanda también estaba incluida allí en esa guerra mundial, todo contra todo. Sí, eso ocurrió en 1939, la Segunda Guerra Mundial. Pero a pesar de eso, dice que Cori se reunía en secreto con cada una de las chicas, ¿sí? Y lo importante de esa reunión, más allá que cantaban, más allá que jugaban o se divertían, y más allá que lloraban porque bombardeo va, bombardeo viene, en medio de esa reunión en secreto podían escuchar del Señor Jesús. Dios sabe que hay lecciones en la vida que tenemos que aprender a través de las dificultades, a través de las pruebas. ¿Has tenido problema alguna vez? ¿O todo fue perfecto en tu vida? ¿Todo fue perfecto? No, ¿verdad? No todo fue perfecto. ¿Estás aprendiendo en la escuela de Dios? Tienes que saber que en la escuela de Dios no tan solo aprendemos en los momentos malos o en los momentos buenos, sino también aprendemos en los momentos más difíciles de nuestra vida, ¿sí? En esta tarde la lección se trataba de eso, se trata de eso, de que en la escuela de Dios también podemos aprender en los momentos difíciles. Recordá, Dios tiene en sus manos tu pasado, tu presente y tu futuro. Dice el texto para el sábado que viene. Salmo capítulo 32, versículo 8. 32, capítulo 32, versículo 8. Sí. Dice así: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. ¿Sí? Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. ¿Lo encontraron? Bien. Ese es el texto para el sábado que viene. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar a Dios y vamos a pedirle que nosotros también podemos aprender en la escuela de Dios. Nadie mirando a nadie, vamos a orar. Héctor, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque no has podido, Señor, contar en este momento esta biografía, Señor, esta historia de esta mujer llamada Cori. Gracias, Señor, porque a través de los momentos que ella vivió, nosotros también podemos aprender, Señor. Gracias, Señor, porque en este día nos has enseñado que en tu escuela, Señor, podemos aprender no tan solo en los momentos buenos, sino también en los momentos malos de nuestra vida. Ayúdanos a que podamos ser obedientes a tu palabra, ayúdanos a que podamos prestar atención y aprender cada día más de ti, Señor. Te damos la mucha gracia en el nombre del Señor Jesús. Amén.